A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y vamos en estos momentos a abrir nuestras Biblias. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Oiga esto, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a poner toda nuestra atención a la palabra del Señor. Hermano, hermana, abra su corazón. Dice así la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 2 hacia el versículo 4. Y vamos a comenzar desde donde dice: en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí vamos a comenzar. No se olvide que en estos últimos años he estado en ocasiones omitiendo, es decir, dejando de leer algunas partes de los versículos de la palabra de Dios para poder comenzar a leer donde necesito exactamente para el tema que les estoy presentando. La razón por la cual estoy omitiendo o dejando de tomar ciertas porciones del versículo es porque no quiero utilizar todo el versículo y que de pronto tenga que entretenerme en explicar algo que nada tiene que ver con el tema. No es que esté rehuyendo o que no quiera leer ciertas porciones del versículo porque me comprometen en lo que estoy enseñando, sino más bien para no tener que dar explicaciones que no tengan que ver nada con el tema. Así es que vamos a comenzar desde donde dice: en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto es parte del versículo 2. Comenzamos entonces. Dice así, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 al 4. En el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para comenzar, les quiero dar a conocer el título del mensaje en este día. Alerta es el tiempo de prueba para la iglesia. Si usted, hermano, hermana, escucha los mensajes que yo he predicado últimamente, a través de varios años, usted va a estar escuchando en esos mensajes que yo les digo: hermanos, ya estamos en el tiempo de la prueba de la iglesia. Esto me refiero a esta frase, el tiempo de la prueba de la iglesia. No suena muy familiar, porque yo no escucho a nadie hablar acerca de eso. Y más que todo, tomando como base esta escritura. Y también posiblemente muy pronto, porque ya hoy destapamos este cofre, hoy abrimos
este contenido, es posible que mañana o pasado mañana usted me escuche hablar, compartir, disertar acerca de este mismo tema, y ya no sea esta frase: alerta, es el tiempo de la prueba para la iglesia, sino que sea la frase siguiente: el anticristo ya está en acción. Y por supuesto, yo sé que hay muchas personas que inmediatamente al escucharme decir estas cosas o al escucharme estas frases va a decir: Rafael Rodríguez está loco. Porque ¿cómo puede decir que el anticristo ya está en acción? Déjeme decirle, dentro de este tema, posiblemente en el próximo mensaje, le voy a mostrar cómo tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo y de cierta manera el apóstol Pedro, inspirados por el Espíritu Santo, declararon abiertamente y lo escribieron que el anticristo ha estado en acción. Me refiero no al anticristo ya manifestado y revelado con toda la autoridad que se le va a dar, sino que Dios le permite a ese espíritu del anticristo, que no es otro que el espíritu de Satanás, pero le permite actuar de cierta manera. Y conforme con el tema que tenemos hoy, yo le puedo decir, hermano, hermana, estamos ya en un tiempo en el cual la influencia del espíritu del anticristo está activa. Hay cosas que muchos hermanos no saben, y le voy a dar algunos ejemplos. Hay lugares donde hay transformadores donde guardan electricidad, y usted puede ver esos lugares que están cercados, que están cerrados con candado, y que hay unos letreros ahí impresionantes donde dice: peligro, no se acerque, alta tensión. Cuando usted lee aquello, usted, si está cerca, casi usted por la emoción casi siente la fuerza de la electricidad. No sé, hay un gran respeto allá dentro de nosotros que preferimos pasar retirados. Yo le voy a dar un testimonio. Cuando yo me convertí al Señor, apenas recién convertidito, le hablo de hace 45 años atrás. En los primeros días que me convertí, Dios me dio una visión de Satanás y su poder o autoridad sobre todos aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Como yo apenas estaba empezando en los caminos del Señor, todavía no tenía el conocimiento ni la experiencia de lo que es la verdadera vida cristiana. Y el Señor me mostró el potencial de Satanás sobre el que no tiene a Cristo, completamente fuera del camino de Dios, y de aquel que apenas comienza en el Señor, que precisamente es la falta de conocimiento, la falta de la revelación de la palabra de Dios, lo que a nosotros nos hace débiles
vulnerables al poder de Satanás. A medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos tomando más confianza, eso es fe, en quien hemos creído, y entonces nos vamos haciendo más fuertes espiritualmente y tenemos menos temor a que Satanás pueda vencernos. De manera que cuando yo comenzaba en los primeros días de mi vida cristiana, el Señor me dio una visión. Ya la he comentado en algunas ocasiones. El asunto es que yo iba caminando, había un camino muy largo, se veía a lo lejos, un camino recto, muy largo, y yo iba así como de este a oeste, y cuando yo iba en aquel camino largo, de pronto a lo lejos pude ver a este lado derecho una montaña, no una gran montaña, pero una montaña como de un espacio de unas 8 o 10 cuadras de alto, pero así bastante levantada. Y a lo lejos se veía que venían personas más allá de la montaña por el camino donde yo iba. Y yo las veía que venían, pero de pronto yo no veía que alguna de ellas pasara de la montaña. En otras palabras, yo veía a la gente venir a lo lejos, más allá de la montaña, pero no las veía que pasaran la montaña, se perdían en algún lugar. A medida que me fui acercando a donde estaba la montaña, pude ver que la gente que venía al llegar a la montaña, se podía ver a lo lejos como un camino que subía, pero hacia una pendiente bien elevada. Y ellos, al llegar ahí, a donde estaba el centro de esa montaña, había un camino que subía, como le digo, muy levantada la montaña, y subían, pero no subían por sí mismos. Era una fuerza que los estaba atrayendo hacia la cumbre de la montaña. Tuve que llegar hasta donde estaba aquel camino que subía a la montaña, y a una distancia de unos 10 metros pude ver a una persona que iba llegando a donde estaba ese camino que subía. Y cuando iba llegando a donde estaba ese camino que subía, empezó a temblar. De venir muy contenta esa persona, comenzó a temblar. Comenzó a apoderarse de ella un terror horrible. Y comenzó a temblar a manera de que cuando llegó a donde estaba aquel camino que subía, solamente me miró con unos ojos desorbitados y me habló y me dijo: ayúdeme. Y yo no entendía qué es lo que me decía. Y me dijo: ayúdeme, porque usted ha sido enviado a ayudarnos para que esta fuerza no nos lleve. Pero como yo no entendía, solamente vi que se fue subiendo en contra de su voluntad con una fuerza tremenda y gritaba con una desesperación que la sentía uno allá adentro, y se fue. Allá en la cumbre de aquella montaña había una choza como de hierba, de esa hierba seca, como de ramitas. Era una choza no era de madera, no, era una choza como las chozas que hace uno por allá en la montaña. Tenía una puerta la cual se abría y se veía que adentro había una luz. Todo era oscuro, pero cuando se abría aquella puerta también de palos, de ramas, cuando se abría,
se veía la luz que salía y luego entraba aquella persona. Yo pude ver a una distancia cómo esa persona era llevada, se abría aquella puerta, nadie había que abriera la puerta sola se abría y esa persona era absorbida para adentro. En eso estaba mirando aquello y me llamó la atención. Pensé dentro de mí qué es lo que hay en aquella choza. Ahora, yo no sentía ninguna influencia. Yo me sentía libre, estaba tranquilo. Inclusive me llamó tanto la atención lo que me dijo aquella persona y lo que se estaba mirando allá arriba, que sentí ir a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y me encaminé. Yo creo que subí un 25% de aquella montaña y yo iba tranquilo. Pero ya cuando iba como a un 35-40% de la distancia, empecé a sentir algo como que me atraía, como que me alaba, me estaba atrayendo hacia la choza aquella, y eso ya me inquietó. Y ahí ya sentí que no era yo el que estaba buscando ir allá. Ya sentí que estaba siendo tomado por una fuerza que me estaba llevando, y cuando menos acordé, yo calculo un 40% del camino, ya sentía que era una fuerza que me estaba llevando, la cual se incrementaba, se aumentaba a medida que me iba acercando a la choza. Hermanos, cuando yo llegué a la puerta de la choza, era insoportable la influencia, el poder que había, que ahí ya me dio miedo, me dio terror, y yo quise detenerme, no podía. Se abrió aquella puerta y me tomé de los lados de la puerta para no entrar, y mis fuerzas no fueron suficientes para detenerme. La fuerza fue tan tremenda que de pronto me encontré dentro de aquel lugar. En aquella choza había un personaje que tenía un sombrero como los que usan los chinos, como de cono, como picudo así. Y ese personaje estaba con los brazos abiertos, así completamente, tomado de los bordos o los bordes de una gran olla. En aquella olla había algo espeso, no le digo un líquido, era algo espeso que se estaba moviendo ahí y salía vapor. Y aquel personaje tenía la cabeza inclinada ahí sobre aquel líquido, sobre aquel contenido en la olla, y solo veía yo que salía el vapor por los lados. Y cuando yo vi a aquel personaje, me aterroricé, solo de verlo, sin verle el rostro, me aterroricé. Sentía que el corazón se me salía, sentía que me iba a desmayar, era algo horrible. Después de estar unos segundos ahí, y que fueron interminables para mí, noté como que se estaba levantando la cabeza de aquel personaje. Créanme, hermanos, me quería morir. Quería cerrar mis ojos y desmayarme, cualquier cosa menos seguir mirando aquello. Poco a poco comenzó a levantar el rostro, y de pronto tenía delante de mí el rostro de una persona como oriental, como un chino, con unos bigotes así caídos, de una tez semejante a la de los chinos y unos ojos también rasgados, pero en la abertura de los ojos
no se le veía lo que nosotros tenemos, esa parte blanca y la partecita negra, nada de eso, era un vacío nada más. Y de pronto yo pude ver a través de los ojos o de esa abertura de los ojos y se veía como si fuera un fuego ardiente allá adentro, algo horrible. Aquel personaje solamente se quedó observándome y yo, hermanos, como le digo, me quería morir. Ya tenía una idea que uno podía reprender a Satanás. Y yo dije, lo voy a reprender. No podía reprenderlo. Alguien había dicho que si uno no podía hablar, en la mente lo reprendiera. Mi mente no trabajó para reprenderlo. Cuando estaba yo más desesperado, aquel personaje se sonrió y sin palabras me dijo: ¿verdad que conmigo tú no puedes hacer nada? Y hermanos, yo me quería morir, créame, estaba temblando así. En eso abrí los ojos y estaba sentado en mi cama, temblando, sentía que me moría, y apareció una voz y me dijo: hijo, a partir de este día, ese será tu enemigo. Hermanos, si no fuera por la seguridad que tengo que Dios está conmigo, yo no seguiría en este camino, porque sé cómo trabaja Satanás. Bueno, les quiero compartir lo que yo he sentido que Dios me ha revelado. Créalo o ignórelo. Piense que soy una persona que Dios le habla, o piense que soy una persona emocionalista, lo que usted quiera. Pero yo he sentido de parte de Dios que aquí, en esta escritura de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se está alertando a la iglesia. Yo he sentido de parte de Dios, por el Espíritu Santo, que en esta porción de la Sagrada Escritura, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se está mostrando la influencia, esa fuerza del anticristo, que se va a manifestar de acuerdo a lo que está escrito, o que de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo hace alrededor de 2000 años o un poco más de 2000 años. Yo siento de parte de Dios, y poco a poco el Señor me ha ido dando bases escriturales para soportar aquello, que aquí, en esta porción de la Escritura, desde hace 2000 años o más, Dios está alertando a la iglesia para lo que vendría en los últimos días. Los últimos días, mi hermano, mi hermana, que ya estamos viviendo en estos días. En estos días hay una gran cantidad de enseñadores de la palabra de Dios. La gran mayoría de ellos, fíjese bien lo que le voy a decir, la gran mayoría de los enseñadores que hay en estos días no son de parte de Dios. Le voy a decir por qué. Hay muchos comerciantes, hay muchos que han visto la oportunidad de sacar dinero
y se han metido a decir cualquier cosa por tal de hacer un libro y venderlo y hacerse ricos. Y ya muchos se hicieron ricos vendiendo libros. Yo le estoy hablando de muchas cosas de la Biblia ahora que estoy cumpliendo 45 años de estar leyendo la Biblia. Y me alegro de no haberlo hecho antes, de esperar el tiempo necesario para no darles a beber cualquier agua turbia. Y hermanos, hermanas, le invito a que ponga mucha atención en la palabra de Dios. Nada más hay que empezar con esto, tomando en cuenta que hay muchos enseñadores y por lo tanto hay diversas interpretaciones de la palabra de Dios. Bueno, vamos a comenzar a adentrarnos. Este va a ser un tema de los más difíciles, pero va a ser un tema de los más necesarios, porque imagínense, si realmente la influencia del anticristo, me refiero a que en aquella visión que yo tuve de lo que le hablé de aquella montaña, había gente la cual desde que venía en el camino, ya al llegar donde se cruzaba el camino que iba allá a la montaña donde estaba Satanás, ellos ya eran atraídos en contra de su voluntad. Esto puede mirarse con tanta gente, tantos cristianos que no tienen revelación, no tienen una formación cristiana, no tienen una profundidad en sus bases y que son llevados por cualquier viento de doctrina. Y también muchos cristianos, líderes aún, los cuales pueden estar seguros hasta una cierta distancia, pero ya a un 25% del camino ya no pueden soportar y son arrastrados. Quiero que ponga mucha atención y le voy a decir algo. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, nos está alertando porque, como le digo, según lo que yo he entendido y lo que siento que es una revelación de parte de Dios, el espíritu del anticristo va a estar sintiéndose desde antes que se manifieste para tomar control de este mundo. Y una vez más le digo y le pongo ejemplos. El anticristo no va a aparecer en su plenitud de la noche a la mañana. Como el sol no aparece calentando como al mediodía. El sol comienza a hacer su aparición desde las 5 o 6 de la mañana. Cuando comienza a alejarse la oscuridad y comenzamos a divisar las cosas o las personas a una distancia, ahí comienza el día. Ya para que el sol nos haga meternos debajo de una sombra, ya pasaron varias horas. Ojalá que me entienda. Pues hermano, hermana, hay muchos hermanos que piensan que el anticristo va a aparecer en un instante. Es cierto que Dios le va a dar la autoridad en un momento determinado, pero
antes de que el anticristo reciba la autoridad para gobernar este mundo, el anticristo va a comenzar a moverse, y no tanto el anticristo, sino el espíritu del anticristo. Y no olvidemos que el espíritu del anticristo es el mismo Satanás, que es espíritu. Por lo tanto, Satanás va a estar obrando según la palabra de Dios, según la realidad. Ya está obrando, ojalá que me entiendan. Según la palabra de Dios, según lo que estamos leyendo, Satanás estará obrando en los últimos días, ya para la venida de Cristo. Pero según la realidad, ya estamos muy cercanos a la venida de Cristo. Por lo tanto, Satanás está actuando hoy. Esa influencia que va a venir del anticristo con todo el control del mundo ya se está sintiendo en estos momentos. A eso le llamo yo la prueba de la iglesia. A eso le llamo yo que el anticristo ya está obrando. Ahora le voy a leer una porción de la Sagrada Escritura. Vayamos ahí a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 al 4. Creo que en este día alguien va a poder tener la revelación de parte de Dios. Yo no puedo influenciar nada en usted, hermano, hermana, ni debo. Pero si lo que yo tengo es la revelación del Espíritu Santo, alguien va a tener la misma revelación. Mire lo que dice aquí. En el sentido, si usted se fija, yo estoy tomando desde ciertas palabras en adelante. Y si usted se fija, desde donde comienzo a leer tiene sentido la palabra de Dios. Es decir, desde donde escogí, desde la palabra que escogí en adelante, tiene sentido, tiene secuencia, se puede entender el tema. Y no olvidemos que en los escritos originales no hay comas, no hay puntos. Es solamente un escrito total. Entonces mire lo que dice acá. En el sentido, comenzando 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al 4, le voy a leer en porciones. En el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Grábese esto. Esta es la segunda carta a los tesalonicenses. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 al 17, esa es una escritura que todo cristiano la conoce, porque ahí es donde se habla de la manifestación del Señor para llevarse a la iglesia. Y todos los cristianos conocemos, digamos, profundamente, o estamos bien relacionados con la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 16 al 17. En el versículo 16 dice: porque el Señor mismo, o el mismo Jesús que estuvo en la tierra, que murió, resucitó y se fue a la gloria, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí está hablando la Sagrada Escritura de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor recogerá
a su iglesia. Grábese esto. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos todavía, seremos transformados y nos encontraremos con nuestro Señor Jesús en las alturas, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Digamos que esa es una enseñanza que dio el apóstol Pablo, de manera que la gran mayoría de cristianos en Tesalónica tomaron aquella primera carta con la enseñanza de una manera muy especial, pero comenzaron a tomar la segunda venida del Señor para el recogimiento de la iglesia de una manera muy liviana, muy superficial, y por eso es que el apóstol Pablo envía una segunda carta, y aquí podemos entender que hay un tipo de corrección a el entendimiento que habían tenido los cristianos en Tesalónica acerca de la primera carta. Y aquí, mi hermano, mi hermana, corremos peligro los cristianos si, como los cristianos en Tesalónica, nos quedamos con la primera carta o con la información sobre la venida del Señor a arrebatar su iglesia que está en la primera carta, y no tomamos en cuenta la segunda. La verdad que a mí me da mucha tristeza que hay tantos cristianos que ven la segunda venida de Cristo para arrebatar a su iglesia de una manera tan simple que ni siquiera se están preparando, que ni siquiera están tomando ya en cuenta esas escrituras, las cuales abundan por todo el Nuevo Testamento. De muchas cosas se hablan en estos días en las iglesias, pero muy poco, casi nada se habla del arrebatamiento de la iglesia. Y cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, se habla de una manera tan simple que no se puede creer que sea esa la segunda venida de Cristo para arrebatar a la iglesia. Ahora sí me va a entender mejor lo que dice aquí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 4. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 2 al 4. Oiga, una vez más. Y a poco alguien dice: ¿por qué repite tanto el hermano Rodríguez? Repite tanto el hermano Rodríguez las escrituras para que usted pueda entender, para que usted pueda tener la revelación de la palabra de Dios. Porque a mí me ha costado leerla no 2 o 3 veces. Yo pienso que ya son cientos de veces que he leído estas escrituras y que les he dado vuelta y vuelta y vuelta, y me inquietan y sigo leyendo, y como que hay algo más que Dios me quiere enseñar. Mire lo que dice aquí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 al 4. En el sentido de que el día del Señor está cerca, como diciendo, si estás pensando en que la venida del Señor por la iglesia está cerca, nadie os engañe, no te dejes engañar, no te vayas a confundir, no te vayas a ir por otro lado. Y dice, porque no vendrá, que no vendrá el día del Señor, porque no vendrá el Señor, fíjese bien, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y sabes qué es la apostasía, hermano? No es nada más renegar de Dios, darle la espalda a Dios, ya dejar los caminos de Dios. No. Un cristiano puede estar apostatando
hablando en lenguas. Un cristiano puede estar apostatando y orando a la vez. Un cristiano puede estar apostatando y puede estar acudiendo a la iglesia todos los días. Un cristiano puede estar apostatando y puede ser un tremendo predicador. Oiga, hermano Rodríguez, ya me confundió. No se confunda. Hay un montón de predicadores que solo están predicando por dinero. Esos son apóstatas. Un apóstata es una persona que deja el camino original. Un apóstata es una persona que de pronto no se mantiene en lo que enseñan las Sagradas Escrituras, sino que de pronto hace caminos más fáciles para caminar. Y de eso hay muchísima gente en el cristianismo. Un apóstata es aquel que de pronto está enseñando algo que está fundamentado en la palabra de Dios y le parece que su congregación no está creciendo como crece la congregación del que está ahí a unas cuadras, donde se ve que va creciendo y hay un montón de gente y se está moviendo todo. Y aquel cristiano, aquel pastor dice: ¿cómo es posible? Si yo estoy buscando a Dios con todo mi corazón, me desvelo, ayuno, estoy buscando a Dios de corazón, pero ¿qué me pasa? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces se está permitiendo ciertas cosas que llaman la atención en lo emocional a la gente. Eso le gusta a la gente, eso le es más fácil a la gente, y por eso yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Escúchame bien. No estoy en contra de la alabanza alegre, hermosa, bonita. No estoy en contra de que vengan cantantes a las iglesias. No estoy en contra de que vengan invitados a las iglesias que traen un tremendo mensaje. No estoy en contra de eso. Pero estoy en contra de que se traigan predicadores, los cuales ya vienen cobrando una cantidad de dinero para predicar la palabra de Dios. Para mí, eso es apostasía. Porque estamos comprando la palabra de Dios y nos la venden carísima para que le den al pueblo. ¿Qué le van a dar al pueblo? ¿Un mensaje vendido? ¿A quién estamos trayendo al pueblo? A mensajeros a los que les pagamos para que vengan a darle al pueblo lo que nosotros no les podemos dar. Si nosotros no sabemos llevar al pueblo a un avivamiento y tenemos que traer a otros que les den vida artificial a los hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros en la iglesia? Eso es apostasía. Y todo eso se ve. Si de pronto alteramos el orden espiritual, solo porque pensamos que eso va a traer más movimiento en la iglesia. Si permitimos ciertas cosas en la juventud solo para que se sientan bien y para que haya más jóvenes y traigan más jóvenes, y si de pronto nosotros pensamos que estamos cediendo, que estamos dejándole más larga la cuerda a la oveja, eso es apostasía. Y de eso estamos viendo mucho en estos días. En estos días hay competencia. Fíjate bien, una competencia para lograr tener mega iglesias, mega congregaciones. Y déjame decirte, no estoy celoso, no estoy en contra. Yo estoy llevando el mensaje por todos lados desde hace muchos años, desde 1987.
¿Y sabes por qué voy a todas partes? ¿Y sabes por qué abro canales por aquí, radios por allá? Porque el Señor me dijo desde un principio. Yo al principio, como todo pastor, quería una iglesia, un edificio grande, precioso. Yo, como todo pastor, quería una gran congregación. Y el Señor me dijo: no te estés preocupando por un edificio. Con referencia a eso del edificio, me dijo el Señor, no busques el edificio si no tiene las ovejas. Busca primero las ovejas y yo te regalo el edificio. Me dijo el Señor: nunca se te ocurra pensar en abrir un programa de radio o una radio o un programa de televisión o un canal de televisión solamente donde tú estás, diciendo que no vas a abrir un programa de radio, un programa de televisión, una radio o un canal de televisión en otro lugar donde no tengas iglesia, porque no van a venir a tu iglesia. Y me dijo el Señor: porque yo no te mando a reunir tu iglesia, te mando a reunir mi iglesia. Y como yo ando reuniendo la iglesia del Señor, entonces me voy por todos lados y les predico la palabra de Dios. Dijo Cristo allá en Marcos 16:15: ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Dijo allá en Mateo 28:18: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y en el verso 19: por tanto ve y haz discípulos a todas las naciones. Entonces, mi hermano, mi hermana, en estos días, nada más con esto que le he comentado, la influencia del anticristo está trabajando en el cristianismo. Y déjame decirte, cuando el anticristo tome el control de este mundo, desde el día primero que ya Cristo arrebate a la iglesia, desde ese instante, Satanás tendrá el control de esta tierra. Y desde el instante que el anticristo tome el control de esta tierra, ya no habrá nadie a quien engañar. Ya todos vendrán engañados. Este es el tiempo cuando la influencia de Satanás se está sintiendo, el encantamiento de Satanás se está sintiendo, el engaño de Satanás se está moviendo sobre la iglesia, en medio de la iglesia. Este es el tiempo de la prueba de la iglesia. El anticristo ya está sintiéndose entre nosotros, porque es necesario que la iglesia sea aprobada. La iglesia, como tú la ves así externamente, las congregaciones como las ves, como las oyes, no se van a ir así con Cristo. Tenemos que ser probados en lo espiritual. Pero puede haber personas, puede haber líderes que me digan: Rafael Rodríguez, no sabes lo que estás diciendo, porque no hay tal prueba. No, sí hay la prueba, pero no la sientes porque no estás profundizándote en lo espiritual. No sabes qué tan profundo está el mar porque andas en la superficie. Sumérgete un poquito y te vas a asustar, que hay partes en el mar que parece que no tienen fondo. Yo conozco un poquitito el mar, he estado mar adentro, y déjame decirte, he andado pescando por allá y he tirado mi línea de pescar a 100 pies
y digo, esto está profundo. Me voy más allá y tiro mi línea de pescar a 200 pies. Y digo, ay Dios, esto está profundo. Y me voy a 500 pies y a 700 pies. Y un día que la línea se fue a 900 pies me asusté, porque no sentía que llegaba al fondo. Y me asustó el mar. Y por eso les digo, la gran mayoría de la iglesia de estos días no puede decir que la iglesia está siendo probada o va a ser probada, porque solamente va a sentir que es probada la iglesia aquel que realmente ande más profundo. De otra manera, todos van a ir cantando y danzando esperando al Señor, y cuando abran los ojos van a ir muy desviados del verdadero camino. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Pon mucha atención. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al 4. En el sentido de que el día del Señor está cerca, como ya habían tomado las cosas un poquito ligeras, aquí les reconviene, aquí les llama la atención. En el sentido de que el día del Señor está cerca, como diciéndoles, no se me emocionen tanto, no vean las cosas tan simples, esto es algo serio. En el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, o no se dejen engañar, o no se me vayan a ir por otro camino, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Oh Dios, déjame decirte, yo conocí el Evangelio de una manera en el año 1977 al principio, y de corazón te digo, ya no es el mismo evangelio que se está predicando en estos días. Hay muchos cristianos que no saben lo que es el verdadero evangelio. Porque han visto la luz de su evangelio de una manera muy liviana, muy ligera, muy superficial. Hay enseñadores, entre ellos uno que murió no hace mucho en un accidente de aviación, el cual decía, ustedes que dicen que arrepentirse es ponerse a llorar, ya dejen esas cosas, no es así, solo hay que cambiar de mentalidad y ya ese es el arrepentimiento. No, hermanos, perdónenme, pero ahí en Hechos capítulo 2 está la prueba que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a hablar de Cristo, cómo Dios se movía en él y cómo andaba haciendo milagros por todos lados porque el poder de Dios estaba en él. Y Pedro hablando aquel evangelio y la gente temblando. Y todavía Pedro no terminaba de predicar el mensaje cuando ya la gente estaba temblando, cuando ya la gente llegaba delante de Pedro y le decían a él y a los demás discípulos, varones hermanos, ¿qué hacemos? La Biblia dice allá en Hechos 2:37 que sentían en su corazón como punzadas, como que les metían unas puntas de hierro así,
y les perforaban el corazón. Sentían dolor en su corazón mientras Pedro hablaba la palabra. Y dice que les decían: varones, hermanos, ¿qué hacemos? Ahí es donde Pedro ya les dice: pues tengan plena seguridad de que esto es un arrepentimiento de Dios. Sepan que esto que sienten es arrepentimiento, dolor de haber ofendido a Dios. Y ahora, pues, den testimonio bautizándose. Y es que el Espíritu Santo es el que estaba obrando, redarguyendo su corazón y haciéndoles ver las cosas y sentir las cosas diferentes. Hermano, hermana, ese es el cristianismo. Y en estos días ya no duele el corazón. En primer lugar, nos tiene que doler a los que predicamos la palabra, para que pueda dolerles a los que la escuchan. Pero ya no hay eso. Ya no es el mismo evangelio. Ya es otro evangelio. Muchos de los que hablaban el evangelio del Espíritu ya se fueron con el Señor. No hace muchos años iba yo manejando cuando de pronto las noticias dijeron: un predicador del evangelio acaba de morir. Iba en la carretera y quiso rebasar a un vehículo y lo encontró un tráiler y murió. Era un hombre de Dios que hablaba la palabra de Dios con autoridad, que hablaba por el Espíritu. Y cuando yo escuché aquella noticia, me fui llorando todo el camino, diciéndole: Señor, tú sabes lo que haces, pero cómo nos hacía falta este hombre acá. ¿Cómo nos va a hacer falta ese hombre acá? Solamente quiero que pongas atención. Te voy a leer una vez más porque ya se nos terminó el tiempo. En el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si nosotros miramos en internet, vamos a mirar servicios en iglesias donde personajes que según predican la palabra de Dios están jugando con lo que dicen que es el poder de Dios. Para mí no es poder de Dios, porque con el poder de Dios no se puede jugar. Y tú puedes mirar a personajes que de pronto hay una fila de personas y les van pasando un saco de vestir por encima de ellos y cae toda la gente. Y levanta el saco de vestir como si fuera lo que tiene el poder. Y el nombre del Señor Jesús. ¿Será que entonces ya el Señor se vale de esas cosas? Hermano Rodríguez, pero allá en el tiempo de la iglesia se llevaban pañuelos de los apóstoles y se los ponían y la gente sanaba. No nos vayamos por esas cosas. Dios sabe cómo se mueve y en qué tiempo en favor de la humanidad y por instrumentalidad de los siervos de Dios.
Pero no podemos ir si no tenemos nada y engañando a la gente y haciéndole creer que es poder de Dios, cuando hay veces que esos hombres se están mofando y se están riendo. Veía una vez yo a alguien que tiraba una Biblia en el piso y le hablaba a algunos miembros de la iglesia y les decía: a ver, cruza tú ahí, pasa de ahí donde tiré la Biblia en el piso. Y venían aquellos hombres y antes de llegar unos 4 o 5 metros allá comenzaban a saltar y se daban vuelta y se caían antes de pasar. En primer lugar, ¿por qué lanzamos la palabra de Dios al piso? Segundo lugar, el poder de Dios no es para estar nosotros exhibiéndonos, es para darle gloria a Dios. No nos dejemos engañar, hermanos. No nos engañemos. Que se van a ver muchas cosas, eso está en la palabra de Dios. Pero esto todavía no es nada. Se van a ver muchas cosas para saber quién realmente está fundamentado en la palabra de Dios. Pero yo creo que aquí me voy a detener en este día. El tema apenas comienza.